hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Acompáñenme a oración para colocar este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias esta noche, Señor, por tu amor, tu misericordia para con nosotros, Dios. Te pido en esta hora, Señor, que tomes control de mí, Señor, que no tengas en cuenta mis debilidades, Señor, y que me ayudes a exponer esta enseñanza de una manera clara, Señor. Que cada uno de mis hermanos que escuche y que escuchará, Señor, pueda comprenderlo de una mejor manera, Señor. Pido que ellos, Señor, tú puedas iluminar sus mentes, abrir su entendimiento para que puedan recibir esta palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, como decía nuestro hermano Rafa, nosotros estamos estudiando el llamamiento eficaz, que es el capítulo número 10. Y hasta ahora nosotros hemos aprendido que hay dos tipos de llamamiento, un llamamiento general y un llamamiento que es específico o eficaz. Y básicamente en el primer párrafo nosotros pudimos aprender que Dios llama a los predestinados o a los escogidos. ¿Y qué aprendimos de este primer párrafo? Número 1, que Dios llama a su tiempo señalado. Eso lo dice claramente nuestra confesión de fe. También nos dice que Dios llama eficazmente por medio de su palabra y su espíritu. Dice que Dios saca al hombre del estado de muerte, Dios ilumina la mente de esos escogidos para que puedan comprender las cosas de Dios. Dios cambia el corazón de piedra y le da un nuevo corazón de carne que puede ser sensible a la voz de Dios. Dios renueva esa voluntad del hombre, es decir, Dios renueva ese libre albedrío que ya estudiamos y Dios coloca el querer como el hacer en estos escogidos para que busquen así a Jesucristo. Eso es de manera resumida lo que nos enseña el párrafo número 1. En el párrafo número 2 aprendimos que hay un llamamiento eficaz y que ese llamamiento eficaz es una obra completamente del Señor. O sea, el hombre ahí no coloca nada. Toda la obra es de Dios y vemos que este llamamiento proviene de la gracia libre y especial de Dios. Número 2, Dios no ve nada bueno en el hombre para escogerlo o para llamarlo. El hombre es totalmente pasivo y decimos que es pasivo porque está muerto en delitos y pecados. Entonces el hombre no aporta nada en ese llamado. El hombre es vivificado y renovado por el Espíritu Santo y este hombre entonces ahora es capacitado para responder a ese llamado. Solo en ese momento que Dios lo llama eficazmente, él ahora está capacitado para responder a ese llamado. Y el párrafo 3, que nuestro hermano Oscar estuvo exponiendo el miércoles pasado, ya nos habla de dos casos que son específicos. Número 1, nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con esos niños que mueren a temprana edad? ¿Qué pasa con ellos? ¿Son salvos o se van para el infierno? ¿Cuál es la posición que nosotros tenemos? Y el otro caso son las personas que tienen alguna incapacidad, por ejemplo, los sordos, los mudos, cómo el Señor los llama a ellos. Y el texto o el párrafo nos deja claro que estos niños escogidos, ahí tenemos que tener en cuenta que dice la confesión de fe que estos niños son escogidos. No podemos caer en el error de decir todos los niños son escogidos porque eso no es así. ¿Bien? Entonces la confesión nos dice que estos niños escogidos o predestinados para vida, Dios los llama y los regenera y los salva a temprana edad, antes de morir. Y lo mismo pasa con las personas incapacitadas. Un ejemplo, un sordo, Dios lo llama de la misma manera que lo llama a usted y a mí, de la misma manera lo llama y lo regenera a ellos. Quiero primeramente, antes de empezar con el párrafo 4, darle evidencias bíblicas de lo que voy a tocar antes de leer el párrafo de nuestra confesión de fe. Y de manera general, este párrafo ya viene a hablarnos de otros dos casos específicos que se presentan y se han presentado a lo largo de la historia. Número 1, aquellas personas que por un tiempo, o más bien responden, entre comillas, al llamado que Dios le hace, al llamado general que Dios hace, y luego se apartan. Eso es un caso. Y el otro caso son esas personas que no quieren saber nada de Dios, pero sin embargo ellos sí escuchan la palabra. O sea, a todas las personas se les es predicado el Evangelio
Unos responden, otros no quieren saber nada de eso, otros responden temporalmente y luego se apartan. Y esto es lo que básicamente el párrafo nos va a enseñar en esta noche. Entonces, mis hermanos, el primer punto que quiero tocar es que hay personas que no son escogidas, que oyen o responden a ese llamado de la predicación temporalmente. ¿Cómo así que temporalmente? Si reciben la palabra hoy, son gozosos, se alegran con el Señor, caminan aparentemente con el Señor, pero después de un tiempo dejan de hacerlo. Ese es el primer caso que nosotros podemos ver. Sin embargo, nosotros sí podemos afirmar que estas personas, luego que se apartan, no tenían una fe y un arrepentimiento genuinos. No podemos afirmar que su fe y su arrepentimiento eran genuinos. Y generalmente nosotros tendemos a confundir o a malinterpretar o a pensar erróneamente que la salvación sí se pierde por estos casos. Sí, mi hermana, es que la salvación sí se pierde porque es que fulanito, él iba a la iglesia, él le escuchó el mensaje, pero después de un tiempo se apartó y por eso perdió la salvación. Erróneamente nosotros pensamos eso, pero eso no está bien. ¿Qué podemos concluir de estas personas? Número uno, que nunca fueron verdaderos creyentes. Estas personas nunca fueron verdaderamente creyentes, a pesar de haber disfrutado de cosas espirituales, a pesar de haber venido a la iglesia, a pesar de haberse bautizado, puede presentarse los casos, pero si se aleja y no quiere saber nada del Señor, nunca fue salvo. Y número dos, su fe y su arrepentimiento están más motivados por los beneficios que les ofrece el estar en Cristo. Esas son las cosas que se presentan en estas personas. Y para demostrar este punto, mis hermanos, quiero que me acompañen a Juan 13. Esa es la famosa parábola del sembrador, para que tengamos un poco de claridad de quiénes son estas personas que escuchan y responden el llamado general de Dios, pero no responden de manera específica o eficaz a ese llamado. Juan 13, vamos a leer del 20 al 22. Dice la palabra del Señor: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Entonces está claramente de que sí oyen la palabra y al momento la reciben con gozo. Ellos reciben con gozo la palabra del Señor o ese llamado general que el Señor hace, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye, si oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estas personas vemos claramente que si oyen la palabra del Señor, si responden a ese llamado general, pero por otras causas se olvidan del Señor y se apartan del Señor. Entonces, mis hermanos, con este texto les demostré que muchas personas son llamadas de una manera general por medio de la predicación de la palabra del Señor, y en el momento la reciben gozosos, alegres, dan gloria a Dios y todo lo demás, pero tienen una fe y un arrepentimiento que no son genuinos. ¿Ya? Sin embargo, mis hermanos, también podemos decir que estas personas creen de manera temporal. Y el texto nos deja claro que ese gozo es de corta duración. Eso nos lo deja claro el texto. Por eso yo afirmo que ese gozo o esa alegría es de manera temporal. Porque después de un tiempo ya no hay gozo en ellos, ya no hay fe en ellos y ya no hay arrepentimiento en ellos. Entonces por eso yo afirmo que es algo temporal. Y quiero darle un ejemplo que está claro en las Escrituras y creo que todos conocemos, y es de Judas. Judas estuvo con el Señor, caminó con el Señor, compartió con el Señor, vio señales y prodigios que tal vez nadie ha visto, pero Judas no acudió verdaderamente a Cristo. Nunca tuvo una fe verdadera y por lo tanto Judas nunca fue salvo, nunca fue regenerado.
Y Judas finalmente, como sabemos, se dejó engañar por las riquezas y esas riquezas ahogaron la palabra del mismo Dios. Y finalmente podemos concluir que Judas no era un verdadero discípulo del Señor. Eso lo podemos afirmar porque la misma palabra del Señor nos lo dice. Entonces, mis hermanos, para concluir este primer punto, podemos decir lo que dice Mateo 22:14, que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Muchos son llamados de manera general, muchos escuchan la predicación de manera general, pero unos pocos son escogidos por Dios. A su debido tiempo ocurre eso. El segundo tipo de personas que vemos que la confesión de fe nos va a mencionar es que no reciben el verdadero evangelio. Estas personas quieren vivir un evangelio creado a su propia imagen. No quieren vivir un evangelio que está establecido en las escrituras, sino que ellos creen o se crean un evangelio propio, un evangelio imaginario, un evangelio inventado. Y este tipo de personas son las que muchas veces nosotros vemos esta frase muy popular: la verdadera religión es ser buena persona. Entonces muchos piensan de esa manera: no, es que la verdadera religión cristiana es ser buena persona. Yo soy buena persona, estoy cumpliendo con el deber o con la verdadera religión. Y ellos dicen: no tengo que congregarme, no tengo que orar, no tengo que hacer todo lo que ustedes hacen, yo no tengo que hacer. Entonces, este es el tipo de personas que no reciben el verdadero evangelio. ¿Qué podemos decirle a estas personas, mis hermanos? Si ellos no creen en el verdadero evangelio que está en las escrituras, no pueden ser salvos. Estas personas no pueden ser salvas. Y la pregunta que nos puede surgir ahora es, entonces, ¿cuál es la verdadera religión cristiana? ¿Cuál es la verdadera religión cristiana? Si hay muchas religiones que hablan de un Dios, entre comillas, entonces, ¿cuál es la verdadera religión cristiana? Para responder esa pregunta, quiero que vayamos a 1 Corintios 15, versículo 1 hasta el 3. Aquí Pablo da un resumen de lo que es la verdadera religión cristiana o el verdadero evangelio. 1 Corintios 15, del 1 hasta el 3. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, número 1, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mis hermanos, ahí vemos claramente tres elementos del verdadero evangelio: que Cristo muere por nuestros pecados, que Cristo es sepultado y que Cristo resucitó. Si alguien no cree en esto, mis hermanos, no puede ser salvo, no va a ser salvo. Quiero que vayamos a Hechos 4:12 para reafirmar lo que estoy diciendo. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si no es en Cristo, mis hermanos, no van a tener salvación. Solo en Cristo hay salvación. Y la única manera de conocer a Cristo es por medio de las Escrituras. Ninguna persona me va a decir a mí: yo conozco a Cristo por medio de las experiencias o por medio de los sueños. No, mis hermanos. Vamos a conocer a Cristo por las Escrituras. Es imposible adorar al verdadero Dios si no conocemos al Dios que adoramos. Eso es imposible. Y Juan 4:22 dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es necesario, mis hermanos, conocer a ese Dios al cual adoramos. Y la única manera de conocerlo es por medio de la palabra escrita del Señor. No hay otra manera. Así que, mis hermanos, por último, para concluir este punto, quiero que miremos
un pasaje de las Escrituras donde podemos ver ambos casos. Podemos ver unas personas que creen en el Señor, siguen al Señor por un tiempo y luego se apartan o dejan de seguir al Señor. Y vemos a otro tipo de personas que no quieren saber nada del Señor. Quieren todo del Señor menos seguir a ese Señor como Salvador. Así que vayamos un momentico a Juan y voy a leer algunos versículos. Juan 6. El contexto de este pasaje es la alimentación a 5,000 hombres, la multiplicación de los 5 panes y los 2 pescadillos, los 2 peces. Del versículo 2 dice, y le seguía gran multitud. Le seguía gran multitud. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacía entre los enfermos. Eso lo dice el versículo 2. A Jesús lo seguía una gran multitud. Aquí vamos a ver el milagro, el versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y quiero que se detenga ahí un momento y piense o imagine que es alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y miren el milagro que sobró. ¿Cuánto sobró? 12 canastas llenas de pedazos de pan. Ahí vemos una gran señal que estos hombres tal vez no vieron. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero el versículo 15 nos va a aclarar cómo lo querían ellos a Jesús. Y lo querían era como un rey. No lo querían como el Señor y Salvador, sino como un rey. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él, iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Y seguimos leyendo, mis hermanos, los versículos nos van a dar varias palabras que el Señor le dice a estos hombres y a sus discípulos, hasta el punto de que sus discípulos, algunos dicen, esta palabra es dura de recibir. Y hay un versículo clave que lo vamos a leer más adelante, dice que muchos dejaron de seguirle inmediatamente. Versículo 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, estos hombres que estaban persiguiendo al Señor para hacerlo rey, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y no os saciasteis. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Pocas palabras, del Señor Jesús le dijo, crean en mí, yo soy el Evangelio. Pero a estas personas no les interesaba creer en Jesús. A él les interesaba colocarlo como rey, pero no les interesaba creer en él para salvación. El versículo 30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y aquí, mis hermanos, les hago una pregunta. Después de que el Señor multiplicó esos panes y esos peces, ¿no era una señal evidente para que estos hombres creyeran en el Señor? Entonces, ¿qué señal estaban pidiendo en este momento al Señor? Si ya habían visto una señal. Y el Señor le continúa diciendo varios textos que los hemos leído aquí y no los sabemos tal vez de memoria. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces, mis hermanos, a pesar de que estos hombres estaban detrás del Señor para hacerlo rey,
El Señor acá le está diciendo, ninguno de ustedes puede venir a mí si el Padre no los envía. Y este es el segundo caso que la confesión nos habla. Muchas personas no les interesa tener al Señor como Salvador. Lo quieren como otra cosa menos como su Salvador. Y aquí quiero que presten atención. Versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y el Señor en el versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida. O sea, por sí solo no pueden acercarse a Jesús. El Espíritu es el que le da la vida. Y le sigue diciendo, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y aquí vemos otra vez el Señor diciéndole, pero hay algunos de entre vosotros que no creen. Hay algunos entre vosotros que no creen. Y dice, porque sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. El Señor ya conocía quiénes eran sus verdaderos discípulos y quién lo iba a entregar. Quiero que miremos por último el versículo 66, que quiero que no lo olviden, y es que desde ese momento muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces volvemos a la parábola del sembrador. Muchos al inicio reciben la palabra con gozo, se alegran, dan gloria a Dios, pero después de un tiempo dejan de seguir al Señor. Entonces, mis hermanos, estas personas nunca fueron verdaderos discípulos del Señor. Nunca fueron verdaderos discípulos del Señor. Así que, mis hermanos, ya vimos las evidencias bíblicas de lo que la confesión nos va a hablar. Ahora sí quiero que leamos el párrafo número 4 de nuestro capítulo número 10 de nuestra confesión de fe del llamamiento eficaz. Otros que no son escogidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra, son llamados de una manera general por la palabra, y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, les di el ejemplo claramente de Judas, como no son eficazmente traídos por el Padre, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Repito nuevamente, otros que no son escogidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, como no son eficazmente traídos por el Padre, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Les recuerdo nuevamente el ejemplo claro. Judas fue llamado por el ministerio de la palabra, tuvo algunas operaciones comunes del Espíritu Santo, estuvo con el Señor, vio cosas indescriptibles o milagros y prodigios que el Señor hizo, pero esto no lo hacía una persona escogida. Esto no lo hacía una persona regenerada. Y por eso nuestra confesión dice que como no son eficazmente traídos al Padre, ellos no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo. Entonces, mis hermanos, si ellos no acuden verdaderamente a Cristo, lo están haciendo de una manera falsa. No son verdaderos discípulos de Cristo y por lo tanto podemos afirmar que no son salvos. Estas personas no son salvas. Y vamos a ver ejemplos en la vida cotidiana de nosotros que conocemos personas que vinieron a la iglesia, que era gloria a Dios, eran gozosos por la palabra que se daba, pero ahora no están tal vez en este lugar o en otras iglesias. Las personas dejaron de seguir al Señor. Así que mis hermanos, podemos decir que estas personas no son salvas. No son salvas, mis hermanos. No sabemos qué va a pasar más adelante, pero en el momento no son salvas. La confesión sigue diciendo, mucho menos, y aquí quiero
sea, si no son salvos aquellos que responden temporalmente al llamado general que Dios hace, mucho menos pueden ser salvos los que no reciben la religión cristiana. Y arriba les dije que era la religión cristiana verdadera. El Señor murió por nuestros pecados, el Señor fue sepultado y el Señor resucitó. Si estas personas no creen esto, no pueden ser salvas. No pueden ser salvos si no reciben el verdadero evangelio. Por muy diligentes que sean en conformar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesen. Pueden ser buenas personas, pueden ser lo que ellos quieran, pero si no reciben al Señor, no van a ser salvos. Y les leí un texto en Hechos que en ningún otro nombre hay salvación, sino en el nombre de Jesús. Y si ellos no creen en eso, mis hermanos, no pueden ser salvos. Moralmente serán buenas personas, pero no pueden ser salvos. Nunca serán salvos, mis hermanos. Y esto es lo que nuestra confesión de fe nos deja o nos hace claridad en este tipo o en estos dos tipos de personas. Hay unos que responden temporalmente al llamado general que le hacen por la predicación y luego se apartan. Y por otro lado hay otros que no profesan o no reciben la religión cristiana verdadera y creen, o más bien, que con su diligencia o con querer ser buenas personas van a alcanzar la salvación. Así no la van a alcanzar. Entonces, mis hermanos, ambos casos que describe la confesión son personas no escogidas y por lo tanto son personas que no son salvas. Así que, mis hermanos, como conclusión, teniendo en cuenta todo lo que les he dicho, quiero que leamos dos textos para tener en mente y colocar en práctica. El primer texto está en 2 Corintios 13:5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Repito nuevamente, mis hermanos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinemos si verdaderamente estamos en la fe. Probaos a vosotros mismos, mis hermanos, pruébese si está en la fe. Pruébese usted mismo si está en la fe. Teniendo en mente esto, mis hermanos, vemos que es muy importante hacer este examen o autoexamen para que al final, mis hermanos, no pase lo que pasó o lo que describe Jesús en Mateo 7, 22 al 23. Y quiero que me acompañen en Mateo 7, 22 al 23. Quiero que veamos la importancia de examinarnos y probarnos a nosotros mismos si verdaderamente estamos en la fe o no. Mateo dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, examinemos nuestras vidas si verdaderamente estamos en la fe. No vaya a ser que seamos de ese grupo de personas que hoy responde con alegría al llamado general de Dios, pero después dejamos de seguirlo como muchos de sus discípulos lo hicieron. Así que mis hermanos, acompáñenme en oración. Señor, te damos muchas gracias en esta noche, Dios. Gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por tu misericordia, Señor. Señor, te damos gracias porque creemos, Señor, y estamos convencidos de que tú nos has llamado eficazmente, Señor. Tú nos has capacitado, Señor, para responder a tu voz y seguirte, Señor.
Tú capacitaste a cada uno de tus 11 discípulos, Señor, que dejaron todo lo que estaban haciendo y te siguieron cuando tú le dijiste, sígueme. Señor, nosotros queremos seguirte, Señor. Nosotros hoy te seguimos, Dios. Por eso, Señor, pedimos que seas tú ayudándonos en nuestro caminar contigo. Sé tú, Señor, ayudándonos a probarnos a nosotros mismos si estamos en ti, Señor, o si no estamos en ti, Dios. Señor, no queremos hacer parte de esos muchos que se acercarán en aquel día y te dirán, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas, Dios. No queremos ser de ese grupo, Señor, que tú les dices, apartados de mí, hacedores de maldad. Señor, yo te pido que en esta noche tú nos des la seguridad de esa salvación, Señor. Sabemos que el llamado es irrevocable, Dios. A quien tú llamas eficazmente, Señor, ese te seguirá, Señor, y tú no le echarás fuera, Dios. Tú no lo vas a echar fuera, Señor. Pero también entendemos, Señor, que todos los que a ti venimos, Señor, es porque el Padre así lo quiso, Señor. El Padre así lo estableció desde antes de la fundación del mundo, Dios. Te damos muchas gracias, Señor, por hacernos parte de tu pueblo, Señor. Y ayúdanos a vivir de una manera santa, Señor, como tú eres santo, Dios. Ayúdanos a perseverar en la fe, Señor. Queremos agradarte en todo, Señor, y queremos vivir vidas, Señor, que te puedan complacer a ti, Dios. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.